Quiero pedirles nuevamente que vayan al Salmo 51 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Declara la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En esta petición David da a conocer la gran tristeza y el dolor profundo que produjo su pecado y la disciplina paterna que recibió de Dios por hacer lo malo. David conocía por su propia experiencia que el camino del transgresor es duro y amargo. Proverbios 13:15. El pecado le quitó a David el gozo del Señor. Luego de su confesión de pecado, David dijo a Dios: hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. El significado y las implicaciones de esta petición nos enseñan que hay una estrecha relación entre la santidad y la verdadera felicidad. No podemos tener una sin la otra, pues la santidad es el terreno fértil de donde procede la verdadera felicidad. En segundo lugar, aprendemos de esta petición y su implicación que solo Dios puede dar al hombre la felicidad verdadera. David anhelaba que Dios confirmara de un modo eficaz su perdón y que esta confirmación quitara el pesar que David sentía en su corazón por lo que había hecho contra Dios. Oh Señor, así como tú enviaste por medio de Natán un mensaje poderoso que produjo convicción de pecado en mi alma y un gran pesar, ahora envía aquel mensaje a mi corazón que confirme tu perdón, que me permitirá conocer en mi propia experiencia la realidad del perdón que me has concedido, para que vuelva otra vez a tener aquel gozo y aquella alegría que antes tenía, el gozo y la alegría del Señor. Y este pesar que hay en mi corazón por lo que he hecho, tú también lo quites. La petición que David hizo en el Salmo 51, versículo 8, nos enseña que hay una estrecha relación entre la santidad y felicidad. Segundo lugar, que solo Dios puede otorgar al hombre la felicidad verdadera. En tercer lugar, y aquí fue donde nos quedamos, en tercer lugar, esta petición nos enseña que Dios aflige a sus hijos cuando es necesario para promover el bienestar espiritual de ellos. Dios aflige a sus hijos cuando es necesario para promover el bienestar de ellos. David en el Salmo 51, versículo 8 dice: los huesos que has quebrantado. Observen, los huesos que tú has quebrantado.
En otras palabras, la causa principal de la tristeza y dolor de David era Dios. Dios lo había afligido. David sufría un dolor profundo porque la vara de la disciplina paterna del Señor estaba sobre él. El Señor disciplina a aquellos que ama. Hebreos capítulo 12, versículo 5 declara: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquel padre que no disciplina a su hijo cuando es necesario, de la manera correcta y sabia que Dios manda, y le permite vivir sin la disciplina sabia, consecuente, amorosa, firme y necesaria, no ama a su hijo. Repito, aquel padre que no disciplina a su hijo cuando es necesario y le permite vivir sin la disciplina sabia, consistente, amorosa, firme y necesaria, no ama a su hijo. Un hijo sin la disciplina que necesita se animará a seguir en su desobediencia, en su obstinación y maldad. Algunos padres piensan que si corrigen a sus hijos, perderán el afecto de ellos. Se equivocan. La disciplina correctamente administrada asegura el respeto y el amor de los hijos. Generalmente esto es así. Hebreos 12, versículo 9 declara: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los odiábamos. ¿Verdad que no dice tal cosa? No, no lo dice. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los odiábamos. No, los respetábamos. Era una disciplina sabia, consistente, consecuente, amorosa. Y firme. ¿Y cuál es el producto? Respeto, confianza, amor. Tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Este es generalmente el fruto de la disciplina sabia, apropiada, consistente, firme y cariñosa que se aplica con amor y oración. Y cada una de esas palabras tiene un significado y es importante. Dejar a los hijos sin disciplina es lo que los lleva a aborrecer a sus padres, a tratarlos irrespetuosamente, a despreciarlos, denigrarlos y a tratarlos con desdén. Dios no permitirá que sus hijos lo traten de esa manera con impunidad. Él los disciplina. ¿Para qué? Para infundir su temor santo en sus corazones y para hacerles bien. Este temor en sus corazones les aparta del mal. Y Dios disciplina, ¿para qué? Para formar carácter. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice: porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
Es decir, una vez que la disciplina nos santifica, su fruto es apacible, produce carácter, produce paz. Paz en el hebreo significa felicidad y prosperidad. La aflicción que Dios produce en sus hijos promueve su progreso, especialmente su progreso espiritual. Los lleva a un nivel mayor de santidad y como resultado de ese progreso de santificación y corrección hay paz, hay alegría, hay felicidad y sobre todo una buena relación con Dios. El Dios de David, el único y verdadero Dios, el creador del universo, aquel que se reveló a Abraham, aquel que se reveló a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, aquel que hizo con ellos un pacto y se dio a conocer como el Salvador, Jehová, el Dios eterno, inmutable, que tiene vida en sí mismo, vida inagotable, que no depende de nada ni de nadie para su existencia y para Él obrar según su voluntad soberana. Ese Dios que es santo, ese Dios que es amor, es un Dios que aflige. Aflige cuando es necesario. Y cuando aflige, lo hace para sanarnos. Él no tiene otro fin. Él quiere que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros prosperemos. Él nos aflige para sanarnos. Es como el doctor. Algunos de nosotros no nos gusta ir al doctor porque estamos pensando en el dolor. No quieren la aflicción, pero si no hay aflicción, no hay sanidad. No hay sanidad. Cuando Dios nos aflige, siempre lo hace para sanarnos. Venid, dice Oseas 6:1, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero no se queda ahí, y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Él es el médico por excelencia. Él profundamente nos ama. ¿Qué más para probar su amor por nosotros que haber enviado su Hijo unigénito para que Él padeciera en nuestro lugar y en virtud de lo que Él hizo y la virtud que se desprende de lo que Él hizo y sobre esto nosotros pudiéramos tener salvación, perdón, vida eterna, la gloria? ¿Qué más tiene Él que mostrarnos? ¿Qué más tiene que decirnos? Él nos ama, no debemos olvidarnos de tal cosa. No importa las circunstancias, no importa el dolor y la aflicción, Él lo hace porque Él, que es sabio, sabe lo que hace. Él me ama. Volvamos a Él, porque aquel que aflige también sana. Nos ha herido por amor, para nuestro bien, para hacernos partícipes de su santidad, para lograr el propósito por el cual Cristo vertió su sangre. Nos ha herido y nos vendará. David fue librado de los extremismos en los cuales muchos han caído. Algunos ven a Dios solamente como un Dios airado y distante de sus criaturas. Otros lo ven principalmente como un Dios de amor, un ser indulgente que pasa por alto el pecado y cuya preocupación principal es que sus hijos se sientan bien, no importa cómo ellos se comporten. Estas percepciones son meras caricaturas de Dios que no representan correctamente el carácter del Dios vivo y verdadero. Estas son tergiversaciones. Pero estas cosas no cambian lo que Dios es y siempre será. Él es santo, Dios soberano, omnipotente y eterno. Su amor no ignora su justicia.
no ignora su santidad. Una cosa no lucha contra la otra. Por esta razón, cuando uno de sus hijos se entrega al pecado de un modo escandaloso, como en el caso de David, y no quiere confesar su pecado, Dios lo castiga para llevarlo al arrepentimiento y a participar de la santidad. Hebreos 12, versículo 10. David tuvo unos 15, 20, media hora. Y quién sabe si una hora de deleites. Y después no quería confesar su pecado, su adulterio, su engaño, su hipocresía. Pero porque era un hijo de Dios, la mano de Dios estaba sobre él. La mano pesada de Dios. Es decir, Dios por medio de la palabra, de la providencia, de las circunstancias, en una forma u otra, que así despertaba la conciencia endurecida de David. Y esto atormentaba a David. Tú eres mi hijo, yo no te voy a dejar que tú te entregues al pecado y te salgas como que aquí no ha pasado nada, como la mujer prostituta que se echa en la cama, hace lo que hace y después come, se sacia. ¿Cómo que no? ¿Ha hecho nada malo? No. Dios trató con mano dura a David hasta que él confesó su pecado. Y no tuvo paz en lo que respecta a su alma, hasta que confesó su pecado. La disciplina del Señor asegura también, en última instancia, la felicidad de cada hijo de Dios. Dios aflige, pero Él da también gozo y alegría. Ahora es necesario añadir que el pecado no es siempre la causa directa de todas las aflicciones que el creyente padece. Job y Pablo fueron afligidos, pero su aflicción no se debía a algún pecado cometido o escandaloso, o alguna controversia entre ellos y Dios. Estos hombres eran irreprensibles. Pablo sufrió por causa de la justicia y del Evangelio. Dios aflige, y muchas veces no se debe a que hemos pecado, sino a que Él está comprometido a formar en nosotros carácter piadoso. Por esto, Santiago, capítulo 1, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que produce carácter, produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis, ¿qué? Maduros, completos, perfectos, sin que os falte nada. Hay que decirlo, porque muchas veces pasa que la gente inmediatamente ante la aflicción piensan que es un pecado, piensan que Dios está castigando a aquel o al otro porque pecó. No, muchas veces las aflicciones vienen. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su promesa de que vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas y que Él no nos va a dejar, sino que Él lo que comenzó lo terminará. Por tanto, no debemos concluir que todo sufrimiento o aflicción se debe a algún pecado o a la falta de fe. A veces la aflicción viene simple y llanamente para producir o desarrollar un carácter piadoso. Por otra parte, la aflicción de David, según el Salmo 51, vino por la desobediencia de David. Dios disciplinó a David.
y permitió que sufriera alguna de las consecuencias de su pecado. ¿Para qué? Para que David pudiera ver más a fondo la bajeza, gravedad y la gran maldad de su pecado, y esto le impidiera volver a pecar contra Dios y su prójimo como lo había hecho, o evitar que David se entregara a una vida de pecado. Si David se hubiera entregado a esa vida, se hubiera perdido. Dios lo castigó severamente para que esto no sucediera, y no le quitó el pesar que tenía, aunque lo perdonó, no le quitó el pesar que tenía inmediatamente. ¿Para qué? Para que se diera cuenta de la profundidad y de la seriedad de lo que había hecho y no se le ocurriera hacer una cosa como esa jamás. Para que David se diera cuenta cuán profundo en él era su pasión carnal en lo que respecta al sexo opuesto. Hay veces que uno no quiere reconocer el mal profundo que hay uno. Hay veces que la persona ni tiene noción de cuán arraigado un mal está en su corazón. Dios tiene que llevarle por un proceso de disciplina amorosa, sabia, para que se dé cuenta. Y no tiene que ser simplemente por asuntos de adulterio, de impureza, pueden ser otros pecados. Dios castigó a David severamente para que esto no volviera a suceder. Lo castigó para sanarlo. Lo castigó severamente para que otros no se animaran a seguir el ejemplo de David. El Dios que David adoró es el Dios que disciplina a sus hijos y el que a su debido tiempo restaura a su hijo. Tú dices que eres un hijo de Dios. Entonces, da gracias a Dios porque Él es como es y porque Él actúa como lo hace. Adóralo y bendice su nombre cuando te disciplina y te aflige severamente. Él sabe por qué lo hace. Recuerda, esta disciplina procede de su misericordia y de su amor para hacerte bien y para que tú participes de su santidad y el nombre de Dios sea glorificado. Recuerda también que su amor no solo se manifiesta en las bendiciones materiales que Él te da, sino también en la disciplina y las bendiciones espirituales que Él te da. ¿Amas tú a este Dios que cuando es necesario disciplinar y afligir, disciplina y aflige? ¿O piensas como la mujer de Job, que el verdadero Dios no aflige, que es indulgente, consentido, que solo bendice, sana y prospera y da riquezas? Observa cómo reaccionó la esposa de Job ante la aflicción de su esposo. Entonces su mujer le dijo a Job: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¿A qué Dios tú sirves? El Dios que simplemente te da alegría, prosperidad, sanidad, salud. El Dios de las Escrituras prospera, sana, bendice materialmente, pero ese Dios también aflige. El Dios de la mujer de Job era el Dios de la prosperidad, la salud, la abundancia,
el amor. Era un Dios flojo y tolerante, permisivo. Este es un concepto equivocado. El verdadero Dios es santo. Él es amor. Su santidad y amor le llevan a disciplinar, a castigar cuando es necesario. El Salmo 51, como otros pasajes bíblicos, nos enseña que Dios disciplina y aflige para hacernos partícipes de su santidad. Su omnipotencia y justicia y bondad no solo se manifiestan para dar cosas buenas como la salud, prosperidad material, alegría y la paz, sino también para disciplinar cuando es necesario. Sí, porque Él cumplirá su propósito. Su pensamiento y su meta principal no es la felicidad, sino la santidad. Porque cuando somos santos, reflejamos su carácter. Y es la santidad de donde surge la verdadera y duradera felicidad. Cuando Él nos discipline, no debemos tener en poco o menospreciar su disciplina, ni desanimarnos o desmayar cuando somos reprendidos. Hebreos 12, versículo 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. No desmayes, no tires la toalla. Aún en tu tristeza y aflicción, piensa, Dios me ama. Él es sabio, Él sabe lo que hace. Y esto obrará para bien, pues dice la palabra de Dios que todas las cosas cooperan para bien. Todo, incluyendo la disciplina, el sufrimiento, la aflicción, la escasez, la necesidad, todo obra para bien, para el logro del propósito de Dios por el cual Cristo se entregó en aquella cruz. La petición de David en el Salmo 51, versículo 8, nos enseña que hay una estrecha relación entre la santidad y la felicidad. En segundo lugar, solo Dios da al hombre la felicidad verdadera. En tercer lugar, Dios se aflige a sus hijos cuando es necesario para hacerles bien. Y en cuarto y último lugar, el verdadero creyente es la persona más triste y más feliz de este mundo. El verdadero creyente es la persona más triste y más feliz de este mundo. En un mismo día puede estar triste y alegre, alegre y triste. Esto se debe a que el gozo y la alegría del creyente están estrechamente relacionados y, como otro dijo, dependen de los asuntos más profundos y de mayor peso de este mundo. El gozo del cristiano procede de las realidades eternas y espirituales, como el perdón, la provisión de Dios para pecadores, el sacrificio de Cristo, la salvación del pecado, el gozo consciente de la presencia de Dios, la comunión con Dios, las promesas sobre la gloria venidera que Dios prometió a sus hijos. Aunque las cosas de este mundo en su momento y lugar producen gozo al creyente, estas producen un gozo temporal que no se puede comparar con el gozo mayor e incomparable que producen las bendiciones espirituales y eternas que Dios ha dado a sus hijos. Estar conscientes de tener la aprobación de Dios llena de gran gozo al creyente. Por otra parte, aquello que produce la tristeza más grande, su peor pesadilla, es conocer que no tiene la aprobación de Dios porque ha ofendido a Dios. El creyente es la persona más triste del mundo en el sentido que sus pecados producen en él tristeza, y una tristeza que el mundo no conoce porque no conoce a Dios. El creyente es la persona más triste porque conoce que sus pecados ofenden a Dios,
Ofender a Dios le trae gran tristeza. El saber el costo que Cristo pagó para que Dios pudiera perdonarle produce en él gran tristeza. El verdadero creyente que está en sus cabales espirituales, que no está temporalmente bajo el engaño del pecado, siente gran tristeza, pesar y dolor cuando el Espíritu Santo lo reprende, lo redarguye, lo convence de pecado. Esta fue la experiencia de David. Y allí usted lo ve, pidiendo a Dios misericordia. David prefirió apartarse y clamar a Dios de rodillas para que Dios a su tiempo quitara el pesar que él sentía. Cuando hay conciencia de pecado, convicción de pecado, debemos estar compungidos y hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Santiago capítulo 4 versículo del 8 al 10. ¿Qué le dice Dios por medio de Santiago a creyentes que se habían contaminado con el mundo? Que habían dado rienda a su envidia y a otros males. Santiago 4, versículo 8 a 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante la presencia, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Pedro capítulo 5 versículo 6 en su primera epístola dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. El creyente puede tener todo a su alcance y disposición y aún así estar muy triste, con una tristeza que el mundo desconoce. ¿Por qué? Porque Dios está disgustado con él y él lo sabe. Y no es que eso lo inventó, es que es así. Violación de la ley de Dios. Pecado serio, escandaloso. Su pecado, las consecuencias, las implicaciones. La realidad, he ofendido a Dios. Esto entristece al creyente. El conocimiento que no tiene la aprobación de Dios le trae tristeza. ¿Cuál es tu reacción, hermano, a tu pecado? ¿Indiferencia? ¿Dureza? La reacción de la mujer adúltera: come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Lawson dice, la adúltera se limpia la boca y no quedan señales visibles de que haya habido nada sobre sus labios. Los adúlteros gustan un placer engañoso en su pecado y tienen mil formas de ocultar su culpa. No creas que el secretismo del pecado te garantiza que te vas a librar del castigo. Es una trampa para tu alma. Con esas tretas que empleas para ocultar tu impiedad, solo consigues endurecer tu corazón e ir retorciendo cuerdas con que atarte para quedar retenido en el pecado y no poder disfrutar jamás de la libertad de los hijos de Dios. La reacción a tu pecado, cuando Dios trae convicción de pecado, la reacción a tu pecado no debe ser la de la mujer adúltera. Aquí no ha pasado nada. Sino la que Dios señala en su palabra en Santiago 4, acercaos a Dios. Como Hibbert, el comentarista, explica, esta exhortación indica que la mundanalidad ha creado, en el contexto en que se habla allí Santiago,
La mundanalidad ha creado una distancia entre estos creyentes y Dios. Ellos deben volver a esa relación íntima que tenían con Dios. El aoristo imperativo los llama a un regreso a Dios inmediato y completo. El imperativo acercaos es un llamado a la voluntad del hombre a responder al llamado y mandato de Dios. Es un término que transmite el pensamiento de entrar en una comunión con Dios como adoradores que Él acepta. Acercarse a Dios describe a aquellos que anhelan acercarse a Él en la relación más cercana posible, en contraste con aquellos que son sus enemigos y que guardan cierta distancia de Él. Acercarse sinceramente a Dios asegura una respuesta favorable de parte de Él. Acercarse a Dios implica que los pecadores limpiarán sus manos. Limpiad vuestras manos, pecadores, versículo 8. Es necesario la limpieza personal. Solamente los limpios de manos y de corazón pueden tener comunión con Dios. Deben limpiar sus manos apartándose de cada mala acción y de los placeres contaminados del mundo. Y después Santiago dice, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El corazón representa toda la vida interior, como aquellos que fomentan la amistad con el mundo y son culpables de adulterio espiritual, necesitan una purificación interna y volver a entregarse completamente a Dios. La expresión vosotros de doble ánimo es una reprensión. Dios los reprende severamente por sus afectos divididos. Anhelando el mundo, mientras que intentan seguir a Dios, son culpables de servir a dos amos. Pero Dios demanda un afecto indivisivo y una conducta sin mancha. Las personas contritas deben manifestar su arrepentimiento abiertamente. Versículo 1 dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. No es el momento ni las circunstancias, no es la ocasión, no hay razón para estar de broma, de chiste o como que nada ha pasado cuando has pecado contra Dios. Y a veces, ¿qué pecado? Afligíos, dice Dios y el Espíritu Santo en esta mañana. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Afligíos, que que tiene razón al decir que el arrepentimiento y la aflicción marchan juntos. Nos afligimos a causa de los pecados que hemos cometido contra Dios y nuestro prójimo. Debe haber un sentimiento de que somos viles, miserables, y sentimos vergüenza por nuestro pecado. Así se sintió David. Lamentación y lloro son las expresiones externas de estos sentimientos. Lamentación es la expresión externa de uno sobrecogido por un profundo pesar y una gran tristeza. Es un dolor intenso que no se puede ocultar. Llorar señala el desbordamiento resultante de las lágrimas. Versículo 9, que vuestra risa se torne en llanto. Debe haber un cambio de emociones. El pecado cometido, la rebelión de corazón, la amistad y la influencia del mundo y su contaminación, el adulterio espiritual, deben llevarnos ¿a qué? A llorar. Aún más, debe inundar el corazón de gran tristeza, pues hemos ofendido a Dios. Cuando el Espíritu Santo, mediante la palabra, nos convence de pecado, no es el momento para reír, sino para llorar. Y llorar con tristeza. Y llorar con gran tristeza.
Tristeza que el mundo desconoce porque no conoce a Dios, ni entiende la seriedad e implicación de lo que significa pecar contra Dios, ofender a Dios, y que otros piensen mal de Dios por nuestra conducta y pecado. He aquí las palabras de un hombre convencido de su pecado, Salmo 6, versículo 6. Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Cansado estoy de llorar mientras espero a mi Dios. Estos son los sentimientos y las expresiones de un corazón contrito y humillado que está profundamente dolorido porque ha ofendido a Dios, porque ha hecho lo malo. Porque su pecado ha creado una pared que no le permite tener una comunión íntima con Dios, su sumo bien. Oh, que el pecado ha producido un pesar, a pesar de que uno ha pedido perdón por lo que uno ha hecho. Ahora bien, este no es el fin del creyente. Pero antes de entrar allí, alguien puede decir, bueno, pero esto quiere decir que lo que yo hice me indica que yo no soy cristiano. Hay personas que dicen eso, eso que yo hice horrible, yo no soy cristiano entonces. Entonces, ¿qué es lo que tienen en mente cuando dicen tal cosa? Es una justificación para seguir entregándose a su pecado. Porque si se dan cuenta que no son creyentes por lo que han hecho, ¿cómo deben reaccionar? No lo soy. Eso es algo terrible. Entonces eso implica que me encuentro bajo la ira de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Abandonar mi pecado y clamar a una hora más, Señor, ten misericordia de mí y no permitas que yo muera sin Cristo y sin tu perdón. Padre, ¿qué tú vas a hacer cuando tu hijo es descubierto? Y ahora tú sabes que se estaba acostando con su amiguita, pero no te había dicho nada, pero en la iglesia era muy un santito. Las moscas no se le atrevían ni a acercársele a él. No solamente impureza sexual, puede ser que esté robando. Y se presenta delante de ti como que hasta que aparecen las evidencias y en una forma objetiva se ve que estaba viviendo doble vida. ¿Qué haces tú? Bueno, madre, él no es cristiano. Así que, pastor, en fin, él no está ni seguro si es salvo o no. Pues entonces, pastor, vamos a dejarlo así, porque imagínense, si él no está seguro de su salvación, es más, él piensa que no es creyente por lo que él hizo, pues ya. Así es que tú vas a tratar esa situación. Es decir, que Dios le permite descubrir dónde realmente él está para entonces animarlo a no buscar a Dios. Cuando Dios permite o cuando Dios trata con un alma de tal manera que la lleva a ver su pecado y esa persona a cuestionar si es salva o no, lo que esa persona tiene que hacer es esto es pecado, sea salvo o no sea salvo, tengo que buscar que Dios me perdone. Y si no soy salvo, entonces no hay ninguna cosa más importante en mi vida que lo sea, que Dios me salve. Hijo mío, si tú has llegado a la conclusión de que no eres creyente por esta conducta, da gracias entonces a Dios porque ahora sabes dónde realmente estás y ahora, más que nunca, tienes que buscar a Dios. Más que nunca tienes que buscar a Dios. Ahora bien, el cristiano no es una persona que solamente experimenta tristeza profunda que el mundo no conoce, sino también alegría. Humillaos en la presencia del Señor, que Él, en su momento, en el tiempo de Dios, os exaltará.
Esto fue lo que David y Pablo hicieron al reconocer su pecado. En Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarme de toda maldad. Si el pecado trae tristeza, y así debe ser, el pecado trae tristeza, pero Cristo trae perdón, limpieza, restauración, consuelo, gozo. Y si Dios en ese momento que confesamos no quita el pesar, tarde o temprano en su misericordia, Dios lo hará. Qué gozo y qué alegría saber que al conocer mi pecado puedo correr inmediatamente al Rey de Reyes. No necesito secretaria, no necesito nada, ningún intermediario, solamente a Cristo, aquel que está como abogado en los cielos, listo para defenderme, para abogar mi causa, para mostrar sus manos y su sangre, abogar mi caso. Y nunca ha perdido, nunca perderá un caso. Es el abogado excelente. Él gana toda y cada una de sus representaciones en la corte del cielo. Sí, el cristiano es una persona que conoce una gran tristeza que el mundo no conoce, pero también conoce una gran alegría que el mundo desconoce. El saber que hay provisión para mí y para mi pecado, para que Dios me perdone, para que yo vuelva otra vez a tener una relación con Dios. Yo no tengo que tomar un azote y empezarme a dar vidrios y esto y lo otro y caminar y empezar a dejar que la sangre fluya y a maltratarme y atormentarme para que entonces pueda tener audiencia o tener el perdón de Dios. No, Cristo sufrió por mí. Inmediatamente puedo conocer el perdón de Dios si confieso mi pecado y le digo: límpiame de toda mi maldad. Sí, el cristiano, el verdadero creyente, es la persona más triste y más feliz del mundo. El saber que ese pecado, por más serio que sea, por más grave que sea, no impedirá que yo sea recibido en el cielo. ¿Cómo usted dice eso? Si no, va a haber arrepentimiento. Porque el verdadero creyente, al ser convencido de su pecado, tarde o temprano se arrepiente. Pero yo no voy al cielo por mi arrepentimiento, sino por la sangre de Cristo. No hay ningún pecado ministerial que yo pueda cometer que evitará, en el contexto de arrepentimiento, de confesión y de un espíritu contrito, impedirá que yo vaya al cielo. Yo no voy al cielo por mis obras ministeriales. Voy al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz. Oh, tendré pesar por las implicaciones de mis pecados ministeriales. Y probablemente, si llego a caer en un pecado escandaloso, no podré servir a Cristo como ministro, yo lo entiendo. Pero aún así, si hay un arrepentimiento verdadero, no hay cosa en este mundo que no me permitirá entrar al cielo, pues entro al cielo no por lo que soy ni lo que he hecho, sino por lo que Cristo hizo. Y claro está, si soy un verdadero creyente, haré obras dignas de arrepentimiento.
no me quedaré en la misma situación. Oh, hermanos, qué gozo servir a un Dios que lo ha hecho todo y que ha asegurado nuestra salvación. Qué alegría. No importa dónde me encuentre, en un avión, un terrorista, aquello y lo otro. Dios está a mi lado y la gloria es mía por lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, es una paz, es una alegría que el mundo no conoce. La petición del Salmo 51, versículo 8, nos enseña que hay una estrecha relación entre la santidad y la felicidad. Solo Dios da al hombre la felicidad verdadera. Dios aflige a sus hijos cuando es necesario para su bien. El verdadero creyente es la persona más triste y más feliz de este mundo. Al haber dicho la aseveración, al haber aseverado y declarado lo que dije, yo también entiendo lo que la Biblia enseña. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque en el cuidarme a mí mismo y vivir en el temor de Dios, sirviendo y obedeciendo al Señor, Dios obrará en mí de tal manera que yo persevere hasta el fin. Pero eso no niega la realidad de lo que yo aseveré. Qué felicidad cuando uno ve su vida y sus pecados, especialmente ante los privilegios que uno ha recibido. Sí, Señor, qué pesar, qué tristeza. Ayúdame a servirte con fidelidad. Pero, oh Dios, el cielo es mío, la gloria también, porque mi Cristo murió por mí. Y la presencia de su Espíritu llevándome a confesar mi pecado y a pedir perdón y la gracia para vivir para la gloria de Dios. Me dice que Dios me ha salvado. ¡Qué alegría! Oremos. Oh Dios, agradecidos estamos por la enseñanza del Salmo 51. Te pedimos que tú tomes estas enseñanzas y nos des luz de tal manera que cuando haya convicción de pecado, nosotros no actuemos como que nada ha pasado, sino que nos acerquemos a ti con un corazón contrito y humillado, que siente vergüenza y dolor por lo que ha pasado, lo que he hecho. Oh Padre, mira algunos que aquí están perdidos o engañados. Dicen conocerte, pero viven sus vidas como creen. Líbralos de su engaño, para que se conviertan a ti. Y a nosotros, intensifica el temor tuyo en nuestros corazones, para que nos apartemos del mal. Guarda este tu siervo y cada líder de esta iglesia, de tal manera que no traigamos tristeza a tu pueblo, ni escándalo. Oh Padre, guarda tu iglesia, protégela del maligno, en Cristo. Amén.